Hola, ¿qué tal hermanos? Les habla su hermana en Cristo, María Ángeles Burger. Represento a la Asociación Católica Internacional Consecratio Mundi en los Estados Unidos. Consagración del mundo. Esta asociación propaga a nivel mundial la devoción a la consagración total a nuestra Santísima Madre, o podemos decir también consagración total a nuestro Señor Jesucristo por las manos de nuestra Santísima Madre, o consagración al corazón sagrado de Jesús por el Inmaculado Corazón de María, etc. También propaga la devoción a la oración del Santo Rosario en lo que llamamos los núcleos trinitarios. En una forma muy especial, oramos el Santo Rosario, lo cantamos, lo meditamos, es bíblico, etc. Muy hermoso. Esto es en lo que llamamos los núcleos trinitarios. Los núcleos trinitarios son grupos donde se reúnen más de 3 personas de diferentes familias a orar el Santo Rosario y a darle lectura al Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Montfort. Quiero darles la bienvenida a esta jornada de ejercicios espirituales o a este retiro espiritual de 30 días que vamos a tener para prepararnos a consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo por las manos de su Santísima Madre, a consagrarnos a la Santísima Virgen María para consagrarnos más perfectamente a Jesucristo, su Hijo, nuestro Dios y Salvador. Para desarrollar estos 30 días de ejercicios espirituales, utilizaremos el método y la espiritualidad de San Luis María de Montfort, que nos propone en su obra maravillosa de El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Antes de iniciar con los 30 días de preparación que nos propone San Luis, tomaremos 3 días para tener una orientación previa, para tener una idea más o menos y conocer un poco acerca de qué es la consagración. También a quién me consagro. Y según San Luis María de Montfort, ¿cómo me preparo a consagrarme? ¿Qué debo de hacer el día de mi consagración? ¿Qué debo de hacer también antes de consagrarme? Y una pregunta muy importante, ¿qué debo de hacer después de que me consagro? Esta orientación nos va a ayudar a entender el porqué de esta consagración a Jesús por las manos de nuestra Madre Santísima. También en estos días hablaremos, y hoy en este primer audio de orientación vamos a hablar de nuestro santo, del autor de nuestro escrito, San Luis María de Montfort. Este escrito del cual han dicho los santos que es un tesoro que no debe de estar escondido, San Juan Pablo II. Otros santos lo han recomendado, es que diariamente, decía San Maximiliano Kolbe, él le recomendaba a los frailes que le dieran una leída al libro todos los días. Pues bien, vamos a hablar en este primer audio de nuestro santo, de San Luis María de Montfort, el autor de este escrito. Vamos a conocer un poco de San Luis y también vamos a hablar un poco de el tratado de la verdadera devoción de este escrito que, repito, en su título original es Preparación al Reinado de Jesucristo. Y ya en los otros audios, en los otros días, hablaremos de los temas de la consagración y qué hago después de que me consagro y cómo me preparo a consagrarme. Pues bien, vamos a hablar de San Luis María de Montfort y del libro. San Luis nació en Montfort, Francia, un pueblito que se llama Montfort.
Montefuerte, sería en español, Francia, el 31 de enero de 1673. Sus padres fueron Jean-Baptiste Grignon, era abogado y trabajaba en el tribunal de la ciudad de Montfort. Su madre, Jana Robert. Jana Robert. Miren, su papá, un dato bien curioso, su papá se llamaba Juan, en español sería Juan, y su mamá Juana. Un dato curioso, los mismos nombres tenían uno en mujer y el otro en hombre, el papá Juan y la mamá Juana. Bueno, el papá abogado y la mamá también se dedicaba a hacer trabajos y voluntarios en la iglesia. Era tesorera de un grupo apostólico en la iglesia de la ciudad. La ciudad no era muy grande y todavía no ha crecido mucho, no es tan grande Montfort, ahí en Francia. Pues San Luis era el segundo hijo del matrimonio, que después muere el hijo mayor. Entonces, después de que muere el hijo mayor, San Luis pasa a ser el mayor. Fue bautizado al segundo día de nacido con el nombre de Luis. Su segundo nombre, María, Luis María, lo tomaría ya de adulto en honor a la Santísima Virgen. Por eso lo conocemos como Luis María. Y Montfort, ¿por qué lo conocemos por Montfort? Pues porque nació en Montfort y porque él también adaptaría este nombre porque Montfort fue donde él nació, pero más que nada porque Montfort fue donde fue bautizado. Fue donde él recibió la vida espiritual, donde fue llamado por el bautismo Hijo de Dios. Entonces, San Luis ni utilizaba ya su apellido de Grignon, como era San Luis Grignon, sino que él utilizaba este nombre, Luis María de Montfort. Y después ya ni siquiera utilizaba el nombre. Había veces que solamente firmaba L. Montfort o L. María Montfort o simplemente Montfort. Eso fue porque él quiso como despojarse de todo y adaptar el nombre de la ciudad donde fue bautizado, donde fue nacido a la vida espiritual. Bueno, hay muchas historias de San Luis que nos describen estos datos. La familia, muy numerosa, fueron 18 hermanos, 3 de ellos sacerdotes y 3 hermanas entraron al convento. Imagínense, las familias de antes eran muy numerosas. Había oportunidad de que de ahí salieran vocaciones. Y de esta familia salieron 6 vocaciones. San Luis sobresalía entre sus amigos por su habilidad y su extraordinaria fortaleza física. Era de un carácter más bien tímido y prefería la soledad. Desde joven, San Luis tenía una gran devoción a la Eucaristía y a la Santísima Virgen María. Frecuentemente lo encontraban rezando por largos ratos frente a una imagen, arrodillado enfrente de la imagen de la Santísima Virgen. Cuando San Luis tenía suficiente edad, que era muy pequeño, se dice que más o menos 9 o 10 años, pidió permiso para asistir a la misa de la parroquia en las mañanas todos los días. La iglesia quedaba a 2 millas de su casa y como quedaba a 2 millas, tenía que levantarse muy temprano para llegar a tiempo. Hay una anécdota muy hermosa que a mí me encanta platicar de San Luis María de Montfort.
Y es aquella que un día, regresando de la misa diaria que él asistía, San Luis llega y le dice a su hermanita que pues de tantos hermanitos, pues tenía como que una hermanita preferida con quien platicar y jugar y rezar y todo, ¿no? Entretenerse. Y San Luis llega ese día y le dice a su hermanita querida, le dice, Luisa, ¿quieres un dulce? Y su hermanita sorprendida le dice, sí, quiero un dulce, pero ¿por qué me llamas Luisa? Y después le decía Luisita. Y le dice ella, ¿por qué me llamas Luisa? El nombre de la hermanita no era Luisa, era Gullón. Gullón. Y entonces le dice San Luis ya en ese entonces, él ya hacía sus ofrecimientos, se sacrificaba. ¿Qué hacía San Luis? Por ejemplo, en mi pueblo donde yo nací, yo, Ángeles, nací, donde yo nací, nos daban lo que se llamaba los domingos. Los domingos nos daban a los niños, nuestros padres, nuestros padrinos o abuelos o los tíos, nos daban lo que le llamamos o le llamábamos, no sé ahora, la raya o el domingo. Decíamos, padrino, mi domingo. Y ya el padrino, la abuelita o el tío, quien fueran los adultos, le daban a los niños, nos daban dulces, nos daban golosinas, nos daban que galletitas o que también nos daban unas monedas, eh, etcétera, ¿no? Cualquier cosita nos daban los domingos a los niños. Entonces, no sé si esa práctica la tengan o la tenían en sus países, pero en ese entonces, allá en ese pueblo donde San Luis vivía y nació, pues se usaba esta tradición de darle a los niños golosinas los domingos. Entonces, ¿qué hacía San Luis con las golosinas? Le decía a los niños, a ver, ¿quieren un dulce? Y los niños le decían, sí, queremos un dulce. Ah, pues el que quiera un dulce va a tener que rezar el rosario. Y ahí los tiene a los niños repitiendo Aves Marías con tal de los niños ganarse un dulce. San Luis sacrificaba sus golosinas. Ay, ¿a qué niño no le gusta, pero deleitarse un dulce? Una paletita de dulce, unas galletitas. Dios mío, eso nos encantaba. Sin embargo, San Luis, a esa edad, chiquito, sacrificaba sus golosinas para dárselas a los niños, las guardaba para hacerlos rezar el Santo Rosario. Pues bien, volviendo con la historia de su hermanita, Gullón, le dice, Luisita, ¿quieres un dulce? Y ella dijo, bueno, sí, quiero un dulce, pero ¿por qué me llamas Luisa? Mi nombre es Gullón. Y le dice San Luis, Luisa, lo que pasa es que vengo de la misa. Y el Padre me dijo en la misa, nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren qué pedagogía de este niño, que ponía tanta atención al Evangelio, a la palabra de Dios, que la hacía vida en su vida. Y después de ese entonces, cuenta los libros, las biografías, que después de ese entonces ya nunca le llamó Gullón, sino que le llamó Luisita. Pero no todo en su juventud era de color de rosas. Su padre, Jean Grignon, tenía la fama de ser un hombre muy colérico en toda la región de Rennes. Así se dice en español, en francés se dirá Rennes. Y como Luis era el hijo mayor, era quien sentía más el peso de los enojos de su padre.
lo cual le hacía aún más difícil soportar aquellas pruebas. Pues como era el mayor, el papá pues era con quien yo creo que se desquitaba o qué sé yo. Pero miren lo que hacía San Luis. Para evitar esos enfrentamientos con su padre, ¿qué hacía? Él se retiraba, él salía corriendo. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para evitar la ocasión de cometer pecado, de poder enfrentarse a su padre y no detenerse. Entonces él salía corriendo. Así dice la historia. San Luis tuvo, bueno, ya creciendo, ya entró a los estudios. Él tuvo su formación a cargo de los jesuitas, desde los 12 años de edad hasta los 19 años. Mientras estudiaba con los jesuitas en Rennes, siempre visitaba la iglesia antes y después de sus clases. San Luis tenía un llamado, era muy devoto. Participó en una asociación de jóvenes que después, durante las vacaciones, ellos mismos, los jóvenes, servían a los pobres y a los enfermos incurables. Los atendían y les leían libros inspirados durante las comidas. También para ganar un poco de dinero para sus estudios, San Luis le oraba a los difuntos en sus velorios y pues le pagaban. No sé si ustedes saben eso, que antes había personas que lloraban o oraban más bien en los velorios a los difuntos y les pagaban. Pues él ahí sacaba un poquito de dinero para sus estudios. También trabajó como bibliotecario. Por eso es que San Luis en su libro habla de tantos escritos, de tantos santos, porque él leía muchos libros siendo bibliotecario. Pues bien, San Luis, después de muchísimos trabajos, sacrificios y penas, fue ordenado sacerdote el 5 de junio de 1700, año del jubileo, en el arzobispado, cerca de la catedral de Nuestra Señora, conocida en París como Notre Dame de París. Celebró su primera misa en la capilla de Nuestra Señora en la iglesia de San Sulpicio. Y ahora comenzaría su trabajo misionero. Él lo primero que pidió que le enviaran a trabajar fue, ¿a dónde? Con los más pobres. Predicó durante su vida en más de 200 misiones. San Luis fue un sacerdote misionero. Y pues en su vida misionera, en su vida sacerdotal, cuando él inició, no era una vida así tan fácil, ¿no? La vida de misionero como la que llevaba San Luis no era fácil. Habría mucho que contar, pero pues se dice que él, pues había muchos sacerdotes que no aguantaban ese celo apostólico que San Luis tenía y pues tenían conflictos. Y San Luis, ¿qué hacía? Se iba y se refugiaba con los jesuitas. Hacía sus ejercicios espirituales en aquellos momentos difíciles de su vida. Es por eso que San Luis, es por eso que él, estos 30 días que pasaba con los jesuitas de ejercicios espirituales, que también le llamaban y le llaman todavía ejercicios ignacianos, pues San Luis toma esos 30 días de ejercicios espirituales y les da una forma especial, muy mariana. Es por eso que en su libro él desglosa estos 30 días con ejercicios espirituales con una forma mariana, muy especial. San Luis fundó varias congregaciones, entre ellas la que se llamó la Compañía de María. Hoy la conocemos como la Orden de los Misioneros Montfortianos. También fundó una orden religiosa para mujeres que se llamó las Hijas de la Sabiduría, se llama. San Luis en sus misiones de un mes más o menos
tocaba temas un poquito fuertes, dependiendo de las necesidades de donde él predicaba. Eran fuertes. En una ocasión se dice, por ejemplo, otra anécdota de San Luis, que un día predicando en una plaza, por ahí cerca estaba un puesto de revistas muy atractivas, no en el buen sentido. Eran revistas malas, pecaminosas, pornográficas, pues. ¿Y qué hizo San Luis? Pues la gente se distraía viendo las revistas. ¿Y qué hizo San Luis? San Luis compró todas las revistas de ese puesto, del hombre ese que las vendía ahí. ¿Y qué hizo? Las tomó y las quemó en un tambo enfrente de todos. Así era San Luis de atrevido, y también hablaba un poquito fuerte cuando se trataba de la evangelización, la conversión total a nuestro Señor. Podríamos decir muchas más anécdotas de San Luis. Yo me podría pasar aquí horas y horas hablando de San Luis. ¿Por qué? Porque hay muchas biografías. ¿Qué pasó? Que cuando San Luis falleció, él murió muy joven. San Luis murió a los 43 años de edad. Cuando San Luis murió un 28 de abril de 1716. Si hacemos cuentas, nació en el 1673, murió en el 1716, pues solamente vivió 43 años. Cuando él murió, todavía vivían sus padres, vivían sus maestros, vivían sus amigos, vivían sus compañeros. Entonces cada quien contaba sus historias de San Luis. Entonces se escribieron muchas biografías. Entonces yo estoy como un poquito resumiendo solamente para conocer un poquito a nuestro santo, algunas anécdotas, pero podríamos decir muchísimo más, pero no tenemos el tiempo. Solamente un poquito para nosotros darnos una idea quién era nuestro santo. Pues bien, San Luis fue canonizado por el Papa Pío XII en el 20 de julio de 1947. Ahora vamos a hablar un poquito del Tratado de la Verdadera Devoción, con el cual nosotros vamos a ayudarnos para llevar a cabo esta preparación a la consagración. Este libro se dice que San Luis escribió este libro por el año 1712 en la ciudad de La Rochelle, en Francia. Si se fijan, fueron apenas 4 añitos antes de él morir, o sea que no fue mucho tiempo antes de él morir. Él murió en 1716, entonces fueron 4 años antes. San Luis mismo nos dice en uno de los párrafos del tratado, el numeral 114, ya lo veremos más adelante, cómo el mismo demonio se atrevió a presentársele a San Luis mientras él escribía este tratado, este libro, este escrito. Y le dice que si él sigue escribiendo este libro, pues está jugando la vida. Pero a San Luis no le importó. El mal no quería que él escribiera este libro, por supuesto. Estaba escribiendo sobre la Santísima Virgen María, estaba escribiendo acerca de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, la relación hermosa que hay de la Santísima Virgen y nuestro Señor. A él no le gustaba que San Luis estuviera escribiendo esto. El enemigo a quien más detesta es a la Santísima Virgen María. El mismo San Luis dice que veía como fieras que venían a devorar este escrito con sus diabólicos dientes y a atacar a aquel de quien Dios se estaba sirviendo para redactarlo. Pues el mal casi se sale con su plan, porque el libro se perdió por 130 años. Después de que se encontró, le faltaron las primeras 96 páginas. Se devoró 96 páginas.
Pero llevando a cabo un estudio sobre el escrito, se encontró que gracias a Dios lo que se perdió lo pudieron recuperar en otros escritos del mismo San Luis. El libro no fue escrito como lo tenemos tal cual. Ha sido organizado de esta manera para hacernos la lectura mucho más fácil de leer y entender. Los que tienen el libro se dan cuenta que está dividido en capítulos, cada capítulo titulado y desglosado, etc. Todo el tratado está dividido en párrafos. Tenemos 273 párrafos en total. Ni es muy grande el libro, ni son muchos párrafos. El libro que la Consecratio Mundi utilizamos es un compendio de nuestra asociación y aparte del escrito de San Luis, del Tratado de la Verdadera Devoción, tiene un devocionario que contiene oraciones, formas de orar el rosario, letanías, cantos, historia de San Luis, historia del mismo libro, los 30 días de preparación a la consagración día por día, cartas probatorias de nuestra asociación, etc. Es un compendio hermoso. Es por eso que este libro, como lo tenemos en la asociación, no lo podemos encontrar en ninguna librería, porque es un compendio para el apostolado de la Consecratio Mundi. De manera que todos aquellos que deseen obtener el libro deberán dirigirse a la Consecratio Mundi. Y lo que propone para obtenerlo es que nos comprometamos a propagar esta hermosa devoción a la lectura del libro y a orar el Santo Rosario en las comunidades, en las familias, individualmente, en grupos, etc. Pues hasta aquí vamos a dejar este audio. No los queremos hacer muy largos para que nos quepan en nuestros celulares y pues los esperamos para mañana, Dios mediante, en el siguiente tema que tendremos acerca de la consagración. Pues que el Señor y nuestra Madre les llenen de su amor, de su misericordia, de sus bendiciones y que nos acompañen en este hermoso caminar que le llamo yo esta jornada de esclavitud de amor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos estaremos escuchando en el próximo audio.